Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hola a todos. Hoy nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de los agentes de IA. Un tema apasionante, sin duda. Ya sabéis, esos pequeños ayudantes digitales que aprenden y toman decisiones por nosotros. Exacto. Para esta inmersión contamos con un montón de artículos fascinantes que nos ha proporcionado, a vosotros, nuestros oyentes. A ver qué descubrimos. Exacto. Vamos a intentar responder algunas preguntas clave. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, ¿de dónde surge esta tecnología? Buena pregunta. ¿Cuántos tipos de agentes de IA existen? ¿Qué pueden hacer realmente? Interesante. Y por supuesto, ¿hay algún inconveniente que debemos tener en cuenta? Claro, es importante considerar todas las perspectivas. Preparado para el viaje. Totalmente. Empecemos. Perfecto. ¿Por dónde empezamos? ¿De dónde surgen estos agentes de IA? Buena pregunta. No es que parecieran de la nada, ¿verdad? Claro que no. Tienen que tener una historia detrás. Pues su desarrollo se remonta a mediados del siglo XX. Vaya, eso es mucho antes de lo que imaginaba. Sí, los primeros investigadores se centraban en la lógica y el razonamiento simbólico. ¿Y eso qué significa exactamente? Eran sistemas básicos, capaces de ejecutar tareas predefinidas, Ya veo. pero sin la capacidad de aprendizaje que vemos hoy en día. Entonces, como robots que siguen instrucciones al pie de la letra. Más o menos, sí. ¿Y cuándo empezaron estos agentes a pensar por sí mismos? El gran cambio llegó en los años 80 y 90 con la llegada del aprendizaje automático. Ah, sí, el famoso machine learning. Exacto, los algoritmos empezaron a evolucionar a través de la experiencia, ¿Y cómo es eso posible? pues procesando grandes cantidades de datos para identificar patrones y hacer predicciones. Entiendo. Como si aprendieran de sus propios errores y aciertos. Exacto, dejarse a las redes neuronales. Claro. Ahí empezó la revolución. Esas redes inspiradas en el cerebro humano, ¿verdad? Sí. Permitieron a los agentes de IA aprender de los datos y mejorar con el tiempo. Fue un antes y un después. Totalmente de acuerdo. Y después de las redes neuronales, ¿qué vino? A principios de la década de 2000 surgió el concepto de IA agentiva. Y agentiva. No me suena. Es un concepto que se centra en la toma de decisiones autónoma. Suena interesante. Los investigadores querían crear agentes que pudieran operar de forma independiente en entornos complejos. Casi como si razonaran y resolvieran problemas como nosotros. Exacto. Ese era el objetivo. Qué increíble. Con tantos avances me imagino que hay distintos tipos de agentes de IA. Por supuesto, no todos son iguales. Claro. Cuéntame más sobre eso. Pues tenemos, por ejemplo, los agentes reactivos. Agentes reactivos. ¿Y esos qué hacen? Son los más simples. Responden al entorno basándose en reglas preestablecidas. ¿Puedes ponerme un ejemplo? Piensa en un sistema de riego automático. Un sistema de riego. ¿Cómo funciona eso con IA? Se activa cuando la tierra está seca, sin necesidad de recordar nada. Ah, ya entiendo. Son como reacciones automáticas a un estímulo específico. Exacto. ¿Y qué hay de los agentes más inteligentes, por decirlo de alguna manera? Ahí entran los agentes deliberativos. Agentes deliberativos. ¿En qué se diferencian de los reactivos? Estos son más estratégicos. Estratégicos. Sí, construyen modelos del mundo y planifican sus acciones con antelación. O sea que piensan antes de actuar. Exacto. ¿Y tienes algún ejemplo de agente deliberativo? Imagina un programa de ajedrez que calcula múltiples movimientos por adelantado. Eso sí que es planificar. Pues eso es un agente deliberativo en acción. Es decir, que en lugar de limitarse a reaccionar, analizan las opciones y eligen la mejor estrategia. Exactamente. Fascinante. ¿Y si combinamos lo mejor de ambos mundos? Buena pregunta. Te puede tener un agente que sea reactivo y deliberativo a la vez. Claro que sí. Para eso tenemos los agentes híbridos. Agentes híbridos. ¿Cómo funcionan? Combinan la velocidad de reacción con la planificación deliberativa. Suena a que son muy versátiles. Lo son. Piensa en los coches autónomos. ¿Los coches autónomos son agentes híbridos? Sí, porque deben reaccionar rápidamente a los obstáculos. Claro, para evitar accidentes. Pero también deben navegar hacia un destino. Es verdad. Necesitan esa flexibilidad para adaptarse a situaciones imprevistas. Exacto. ¿Y qué hay de los agentes que aprenden y mejoran con el tiempo? Esos también existen. Por supuesto. Esos son los agentes de aprendizaje. ¿Y por qué son tan importantes? Son cruciales en entornos dinámicos. Entornos dinámicos. Sí, entornos que cambian constantemente. ¿Me puedes dar un ejemplo? Imagínate un agente que gestiona el tráfico en una ciudad. Eso sí que es un entorno dinámico. Necesita adaptarse constantemente a las condiciones cambiantes para optimizar el flujo de vehículos. Tiene sentido. Y para eso necesita aprender y mejorar con la experiencia. Es increíble cómo la IA está permeando todos los aspectos de nuestra vida. Cierto. Y aún hay más. Más. ¿Qué más puede haber? Existen conceptos más avanzados, como los agentes con teoría de la mente. Teoría de la mente. ¿Qué es eso?
Son agentes que podrían comprender nuestras emociones e intenciones. Eso ya suena a ciencia ficción. Y también se habla de autoconciencia en los agentes de IA. Wow. Mm, Pero eso ya me parece demasiado futurista. Bueno, ¿quién sabe lo que nos depara el futuro? Es verdad, la IA está en constante evolución. Exactamente. Pero antes de adentrarnos en las aplicaciones, me gustaría entender cómo funcionan realmente estos agentes. Claro, ¿Cuáles son sus componentes principales? te lo explico con gusto. Imagina un agente de IA como un organismo con 4 componentes clave. Vale, me gusta esa analogía. Primero, tenemos el módulo de percepción. Módulo de percepción. Son los sentidos del agente. Los sentidos, como los nuestros. En cierto modo, sí. ¿Y para qué sirven? Recopilan información del entorno. Ya veo. Como un coche autónomo que utiliza sensores para ver lo que le rodea. Exactamente. Ese es un buen ejemplo. Y después del módulo de percepción, Luego está el módulo de memoria. módulo de memoria. Módulo de memoria. ¿Para qué sirve? Es el cerebro de la gente. El cerebro. Sí, almacena experiencias y conocimientos. Como si tuviera su propia base de datos personalizada. Algo así, sí. ¿Y qué tipo de información almacena? Rutas, preferencias de usuario, todo tipo de información útil. Impresionante. Y para procesar toda esa información y tomar decisiones, ¿qué necesita? El motor de razonamiento Ajá, el motor de razonamiento. es el tomador de decisiones de la gente. Ya entiendo. Analiza la información y elige el mejor curso de acción. Es decir, la parte que evalúa las opciones y decide qué hacer en cada situación. Exacto. Y por último, pero no menos importante, El módulo de acción. el módulo de acción. Son las extremidades de la gente. Las extremidades, Ya. como nuestros brazos y piernas. En sentido figurado, sí. ¿Y qué hacen? Ejecutan las acciones en el mundo real. O sea, que ponen en práctica las decisiones del motor de razonamiento. Exacto. ¿Y qué tipo de acciones pueden ejecutar? Girar el volante, enviar un mensaje de texto, cualquier cosa que la gente decida hacer. Es como si todas las piezas encajaran a la perfección. Es un sistema complejo, pero muy bien coordinado. Ahora que entendemos cómo funcionan, me gustaría saber dónde se están aplicando estos agentes de UI. Claro. ¿En qué campos están teniendo un impacto real? Hay muchísimas aplicaciones. Cuéntamelo todo. Desde la atención médica hasta la gestión empresarial, Ujú. pasando por el marketing y la atención al cliente. Suena que los agentes de IA están transformando nuestro mundo a pasos agigantados. Sin duda. Me encantaría explorar todas estas aplicaciones en detalle. Perfecto. Empecemos por la atención médica. Me parece un buen punto de partida. ¿Te parece bien? Sí, adelante. Imagínate una aplicación móvil que rastrea tus datos de salud. Ah, como las que ya existen para contar pasos y calorías. Sí, pero no solo eso, también te anima a seguir tu plan de tratamiento, te recuerda cuándo tomar la medicación e incluso te sugiere cambios en tu estilo de vida basados en tu progreso. Sería como tener un entrenador personal de salud en el bolsillo, siempre ahí para motivarte. Exacto, y eso es solo el principio. La IA también está revolucionando el diagnóstico médico. Ah, sí. ¿Te imaginas un agente de IA capaz de interpretar imágenes médicas como radiografías o resonancias magnéticas Estoy seguro. e identificar patrones que podrían pasar desapercibidos para el ojo humano? Eso sí que sería útil. Podrían detectar enfermedades en etapas más tempranas. Sin duda. Y ofrecer tratamientos más precisos. Increíble. Sí. ¿Y qué más puede hacer la IA en el diagnóstico médico? Los agentes de IA también pueden analizar grandes conjuntos de datos de pacientes ¿Para qué? para identificar factores de riesgo y predecir la probabilidad de desarrollar ciertas enfermedades. Wow. Eso abre un nuevo mundo de posibilidades en la medicina preventiva y personalizada. Exacto. Es una herramienta muy poderosa. Sin duda. Hablando de transformación, ¿qué impacto están teniendo los agentes de IA en el mundo empresarial? Muchísimo. Las empresas de todos los sectores están adoptando agentes de IA para optimizar sus operaciones. ¿Y cómo lo hacen? Piensa en asistentes virtuales que programan reuniones, responden correos electrónicos y gestionan tareas administrativas. Como secretarias digitales. Exacto. Liberando a los empleados para que se centren en trabajos más estratégicos. Eso sí que es optimizar el tiempo. Supongo que también hay aplicaciones en la gestión de la cadena de suministro, la logística y la producción, ¿no? Por supuesto, empresas como Amazon, por ejemplo, utilizan agentes de IA para optimizar las rutas de entrega, gestionar el inventario de sus almacenes y predecir la demanda de productos. Es increíble. Y todo eso con IA. Sí, les permite reducir costes, mejorar la eficiencia y ofrecer un servicio más rápido y personalizado a sus clientes. Es fascinante cómo la IA está cambiando la forma en que las empresas operan. Hablando de clientes, ¿qué papel juegan los agentes de IA en el marketing y la atención al cliente? En el marketing, los agentes de IA pueden analizar grandes conjuntos de datos de clientes ¿Para qué? para identificar patrones de comportamiento, segmentar audiencias y personalizar las campañas publicitarias.
Es como si la IA nos conociera mejor que nosotros mismos. En cierto modo, sí, Un poco inquietante, pero también muy efectivo. sin duda. Y en la atención al cliente, los chatbots basados en IA están revolucionando la forma en que las empresas interactúan con sus clientes. Ah, sí. Los chatbots, esos que te atienden cuando entras en una página web. Exacto. Pueden responder preguntas frecuentes, resolver problemas sencillos e incluso procesar pedidos. Y todo eso sin intervención humana. Exacto. Ofreciendo un servicio disponible a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Eso sí que es un gran avance en la atención al cliente. Ya no tendremos que esperar en línea o lidiar con operadores automáticos frustrantes. Es una de las grandes ventajas. Y no solo eso, también pueden recopilar información valiosa sobre las necesidades y preferencias de los clientes, ¿Y eso para qué sirve? lo que permite a las empresas mejorar sus productos y servicios. Sin duda los agentes de IA están teniendo un impacto positivo en muchos ámbitos. Pero me pregunto, ¿hay algún inconveniente que debamos tener en cuenta? ¿Algún riesgo potencial que no debamos ignorar? Es una pregunta importante. A pesar de todo su potencial, los agentes de IA también plantean algunos desafíos que debemos abordar con responsabilidad. ¿Cómo cuáles? Cuéntame más. Uno de los desafíos más importantes es la necesidad de garantizar que los agentes de IA se desarrollen y utilicen de forma ética y responsable. Claro, tiene sentido. Por ejemplo, debemos asegurarnos de que los algoritmos que impulsan a los agentes de IA no estén sesgados o discriminatorios. Sería terrible que un agente de IA tomara decisiones injustas o perjudicara a ciertas personas o grupos. Exacto, es un riesgo que hay que evitar. ¿Y qué hay de la privacidad? Con los agentes de IA recopilando y analizando tantos datos, ¿cómo podemos proteger nuestra información personal? La privacidad es una preocupación fundamental. Es esencial que los desarrolladores de IA implementen medidas robustas para proteger los datos personales ¿Qué tipo de medidas? y garantizar que los agentes de IA solo accedan a la información que necesitan para realizar sus tareas. Es un tema delicado sin duda, pero confío en que se están tomando medidas para abordar estos desafíos éticos y garantizar que la IA se utilice para el bien común. Efectivamente, hay mucha investigación en curso sobre la ética de la IA y cómo mitigar los riesgos potenciales. Me alegra saberlo. Es un tema que debe abordarse con seriedad y transparencia. Totalmente de acuerdo. Hablando de futuro, ¿qué tendencias crees que marcarán el desarrollo de los agentes de IA en los próximos años? ¿Qué podemos esperar de esta tecnología tan prometedora? Pues una de las tendencias más prometedoras es el desarrollo de vehículos autónomos. Imagínate un mundo donde los coches se conducen solos. Sin necesidad de intervención humana. Sería increíble. Menos accidentes, menos atascos y más tiempo libre para disfrutar del viaje. ¿Crees que los coches autónomos serán una realidad en un futuro cercano? Ya estamos viendo avances significativos en esta área. Empresas como Tesla y Google están invirtiendo mucho en el desarrollo de coches autónomos. ¿Verdad? Y es probable que veamos su adopción masiva en las próximas décadas. Es emocionante pensar en las posibilidades. ¿Y qué impacto crees que tendrán los agentes de IA en el mercado laboral? Mucha gente teme que la IA acabe con sus trabajos. Es cierto que la IA automatizará muchas tareas que actualmente realizan los humanos, lo que inevitablemente tendrá un impacto en el mercado laboral. ¿Y qué pasará con la gente que se quede sin trabajo? Bueno, también creará nuevas oportunidades en áreas como el desarrollo de IA, la ciberseguridad y el análisis de datos. Es decir, que la clave está en adaptarse y adquirir nuevas habilidades para seguir siendo competitivos en un mundo impulsado por la IA. Exactamente. La educación y la formación continua serán esenciales para prosperar en la era de la IA. Debemos estar preparados para aprender y reinventarnos a lo largo de nuestras carreras. Es un mensaje importante. No debemos temer a la IA, sino abrazar las oportunidades que nos ofrece. Hablando de oportunidades, hemos hablado de agentes de IA que aprenden, planifican e incluso toman decisiones. Pero, ¿qué hay de la creatividad? ¿Podrían los agentes de IA llegar a ser artistas, escritores o músicos? Es una pregunta fascinante. Y estamos viendo ejemplos de IA que genera música, pintura e incluso poesía. ¿En serio? Sin embargo, la verdadera creatividad implica algo más que imitar patrones o seguir reglas. Claro. Se trata de originalidad, de expresar emociones, de conectar con el público a un nivel profundo. Exacto, la IA aún tiene un largo camino por recorrer en ese sentido, pero no descartemos la posibilidad de que en el futuro los agentes de IA puedan colaborar con los artistas humanos. Colaborar con los humanos. Sí, ampliando los límites de la expresión creativa. Una perspectiva emocionante. Quién sabe, tal vez en un futuro cercano tengamos sinfonías compuestas por una IA o novelas escritas en colaboración con un agente digital. Las posibilidades son infinitas. Lo importante es recordar que la IA es una herramienta. Como cualquier herramienta, su impacto dependerá de cómo lo utilicemos. En nuestras manos está guiar su desarrollo hacia un futuro que beneficie a toda la humanidad.
Y con esa reflexión, queridos oyentes, damos por concluida esta inversión profunda en el mundo de los agentes de IA. Esperamos que eso haya resultado tan estimulante como a nosotros. Recordar, la IA está aquí para quedarse y comprenderla es el primer paso para aprovechar todo su potencial. Mantén la mente abierta, sed críticos. Y no dejes de explorar este apasionante campo en constante evolución. Hasta la próxima.